Y bien, hola, ¿cómo estamos? Sean bienvenidos a un nuevo video con el profesor Alex. En esta ocasión tenemos ejercicios de matemáticas del examen de ingreso al SPOL 2024. En este ejercicio tenemos que nos piden calcular el volumen del sólido que se genera cuando este polígono rota 360 grados alrededor del eje X en unidades cúbicas. Bien, para este ejercicio tenemos que visualizar esta figura plana de tal manera que pueda rotar 360 grados alrededor del eje X, es decir, en este sentido, lo cual automáticamente va a generar otra figura parecida desde la otra perspectiva del eje X, lo cual esto hará en una pista de 3D. Al rotar va a formar un cilindro y también formará un cono. Esto visto desde un eje X a través de un polígono en revolución. Bien, entonces el volumen del sólido va a estar generado por la suma del volumen del cilindro más la suma del volumen del cono. Vamos a recordar cuáles son los dos volúmenes. El volumen del cilindro es pi por el radio al cuadrado por la altura, mientras que el volumen del cono será igual a 1/3 de pi por radio al cuadrado por la altura. Estas alturas son distintas para ambos casos. En el caso del cono tiene una altura y el caso del cilindro tiene otra altura. En nuestro caso, estas alturas, a pesar de que son distintas en las figuras, son iguales en sus unidades. Si nos fijamos, la altura del cilindro es igual a 2 y la altura de nuestro cono también es igual a 2. Entonces en alturas son iguales. En el radio también vamos a tener una igualdad entre ellas. Tanto el radio del cilindro coincide con el radio del cono. Es decir, a esta fórmula nosotros podemos aplicar el factor común. Tenemos factor común pi, radio al cuadrado por altura, nos queda 1 más 1/3. Muy bien, hacemos esta operación y me va a quedar 4/3 de pi por radio al cuadrado por altura. En nuestro cilindro tenemos un radio de 2 unidades y la altura también será de 2 unidades. Entonces nos queda 4/3 de pi por 2 elevado al cuadrado por la altura, que es 2. Por lo tanto, vamos a tener un volumen total de 4/3 triplicado por pi por 4 y por 2. Y esto nos da como resultado 32 sobre 3 pi, esto en unidades cúbicas, unidades de volumen. Y así obtenemos la respuesta del volumen total, que sería el literal A. Para este segundo ejercicio tenemos la siguiente expresión algebraica y nos pide simplificarla. Muy bien, vamos a hacer uso de los casos de factorización. En este caso basta con factor común tanto en el numerador como en el denominador. Factor común de x, x al cuadrado menos 4. En el denominador, factor común x, x más 2. Nuevamente en la parte del numerador tenemos otro factor. En este caso hablamos de la diferencia de cuadrados, el cual lo podemos escribir de la siguiente manera, como x menos 2 por x más 2. Y el denominador queda exactamente igual. Si nos fijamos, podemos simplificar la expresión de arriba con la expresión de abajo. Asimismo, los valores de x. Al simplificar, me va a quedar como resultado x menos 2.
En este caso, la respuesta será el literal C para este segundo ejercicio. Muy bien, para este tercer ejercicio nos piden realizar la composición f o g de las funciones f de x, 2x menos 1 y g de x, seno de x por coseno de x. Muy bien, para realizar esta composición de funciones vamos a definir lo que es la composición. En este caso, la composición f o g de x da como resultado la función f, el cual podemos evaluar en la función g de x. Es decir, vamos a ingresar o vamos a sustituir el x de la función f de x por la función g de x. Y nos quedaría de la siguiente manera. 2 multiplicado por seno de x, coseno de x, menos 1. Dando como resultado esta composición como 2 seno de x por coseno de x menos 1. Realizada esta composición, vamos a chequear lo que es esta función, aplicando un poco los criterios sobre graficar funciones. En este caso, tenemos una composición, una multiplicación entre funciones trigonométricas. Este valor de 2 viene a amplificar nuestro eje y, y este menos 1 lo va a desplazar hacia abajo. Recordando las funciones trigonométricas, tenemos las gráficas de la función seno y la función coseno. Para esta composición vamos a colocar o vamos a ayudarnos tanto de los valores del seno de x como el coseno de x en una especie de reglón para poder ir evaluando cada uno de esos puntos correspondientes de cada uno de los intervalos de dichas funciones trigonométricas. Empezando por el valor de 0, tenemos aquí el pi cuartos, tenemos el pi medios, tenemos el 3 pi cuartos, el valor de pi, 5 pi cuartos, 3 pi medios, 7 pi cuartos y 2 pi, completando el periodo de la función seno de x. Lo mismo hacemos para la función coseno de x. Recordando también los puntos tanto para el seno de x como el coseno de x, que para los principales en 0, 90 grados, 180, 270 y 360, esta función va a ir oscilando entre 0 y 1. ¿Ok? Pero vamos a ver qué sucede en los ángulos de pi cuarto, 3 pi cuarto, 5 pi cuarto y 7 pi cuarto. Para hacer esta composición, fíjense que la idea es hacer la multiplicación entre estos dos valores, entre el seno y el coseno. Entonces, para cada valor de cada valor del seno y el coseno evaluados en el respectivo ángulo pi cuartos, vamos a hacer la multiplicación tanto del seno por el coseno y también por el 2. Y al final haremos la resta del menos 1 para obtener así nuestra evaluación final en cuanto a la composición de la función. Entonces, para el seno, en función del seno, pi cuartos evaluando en la función trigonométrica, obtenemos un raíz de 2 sobre 2. Lo mismo sucederá para el caso del coseno de pi cuartos, ya que como son ángulos iguales, entonces también tendríamos raíz de 2 sobre 2. Y así hemos obtenido los valores correspondientes evaluando tanto en la función trigonométrica seno como coseno el valor de pi cuartos y sus valores correspondientes 3 pi cuartos, 5 pi cuartos y 7 pi cuartos. Ahí lo tenemos. Siempre será raíz de 2 sobre 2, pero va a ir cambiando según la posición del cuadrante. Para el primer cuadrante el seno es positivo, para el cuarto cuadrante el coseno es positivo. Por eso va cambiando la respuesta del signo en
evaluación de la función. A continuación vamos a hacer la multiplicación entre estos dos valores y luego también multiplicaremos por 2. Para cada punto vamos a hacer el correspondiente multiplicación. En este caso le corresponde multiplicar 2 coseno de x por seno de x. Multiplicando tendríamos 0 en este lado. De este lado tendríamos 2 multiplicado por 1/2. 1/2 debido a que la multiplicación de raíz de 2 sobre 2 por raíz de 2 sobre 2 me da como resultado 2 sobre 4 y simplificando me da 1/2. Y este 2 que corresponde a la amplificación de la función de la composición. Aquí siempre nos va a dar 0 en estos lados. La multiplicación de 1 por 0 siempre me va a dar 0. Y acá pues tendríamos los mismos valores, pero asimismo cambiándole el signo. Bien, por último nos tocaría realizar la resta. A este resultado tendríamos que hacer la resta de -1 porque todos los números que estén por fuera siempre van a afectar al eje de las y. Siempre va a afectar al eje de las y. Bien, restando, va a quedar, va a seguir siendo 0, entonces este punto sería el punto 0, 0. Y si le restamos el 1, me quedaría 0 menos 1 en y. El segundo punto, si a este valor que me queda 1 le resto 1, me va a quedar 0 en y, pero va a seguir siendo pi cuartos en x. Entonces me queda el punto pi cuartos, 0. Así es como quedarían los puntos para poder graficar nuestra función composición. Graficando nuestra función composición, que sería 2 coseno de x por seno de x menos 1, obtenemos esta gráfica. Y aquí podemos notar dos cosas que nos pide. Nos está pidiendo cuál es el periodo y cuál sería el rango de la función composición f o g. Bien, el periodo, acordémonos, es el gráfico del cual nos puede notar una vuelta entera. Es decir, para este gráfico el periodo será este recorrido. Es decir, le va a tomar a esta función dar una vuelta entera o obtener el periodo. En este caso el periodo, hablamos que el periodo es pi, el periodo fundamental. Y para nuestro rango nos fijamos en el eje de las y vemos de dónde a dónde está oscilando esta función. Fíjense que la función, aunque empieza en -1, oscila en el eje y hasta 0 y luego baja. El punto más bajo es -2 y continúa oscilando infinitamente. Entonces, en nuestro caso, el rango de la función composición es desde -2 hasta 0. Tanto el -2 como el 0 son parte de esta función, por lo tanto, lo escribimos con la nomenclatura de corchetes, que significa intervalos cerrados. Entonces tenemos periodo fundamental pi, el rango de la composición -2 a 0. Veamos dentro de las respuestas y la respuesta correcta sería el literal D. El rango de pi, periodo fundamental pi y el rango de -2 a 0. Bien, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias.